Adelante, Marcelo. Buenas tardes a todas y todos para una nueva sesión del curso CIE Salud en su edición 2021. Les habla Marcelo Rojas Duarte, uno de los directores de este curso, y en nombre de toda la organización les damos muchas gracias por su asistencia el día de hoy. A continuación, como siempre, unas palabras de apertura del encargado general de este curso, el doctor Alejandro Campos. Profesor, Gracias, licenciado, ¿estás, profe. está sin audio, profesor? Ahí sí. Bueno, bienvenidos. Estamos en la segunda clase ya para el curso de cirugía para estudiantes de la salud. Estamos muy contentos. La semana pasada tuvimos 2.000 asistentes, ahora llevamos más de 1.500. Y la clase hoy día va a ser un tema bien interesante que es algo básico en la cirugía, pero que es fundamental saberlo, entenderlo y entender todo lo que viene, porque el tema es de cicatrización y materiales de sutura, lo cual toda la cirugía, todos los procedimientos quirúrgicos se basan básicamente en la cicatrización de los distintos tejidos. La clase la hace el profesor doctor Jaime Rapoport, el profesor titular de la Universidad de Chile de Cirugía y director del Departamento de Cirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Tenemos, en nuestro anfitrión va a ser el doctor Marcelo Rojas, que está hablando ahora, y él, recuerden que Marcelo es el editor del libro de Cirugía para Estudiantes de la Salud, perdón, para Medicina en general, y Marcelo gentilmente nos ha permitido que el curso, que el libro en forma gratuita, sea distribuido en todos los asistentes del curso para que tengan una buena preparación y logren preparar clase a clase. Así que básicamente eso, vamos a disfrutar de una tremenda clase, así que esperamos con ansias que venga. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, profesor, por la referencia y por su saludo. Queremos pedirle al doctor Carlos García, panelista estable, past president de la Sociedad de Cirujanos de Chile, que pueda darnos unas palabras de bienvenida también, por favor. Adelante, profesor. Gracias, Marcelo, por darnos la palabra. Bueno, yo quiero felicitarlo nomás porque este es una tremenda iniciativa que ayuda mucho a la educación de la cirugía en nuestro país, la difunde y los temas que han elegido son realmente fuera de serie. El tema de hoy día es realmente importante. Básicamente se refiere a la cicatrización y tenemos un invitado, yo diría, de nivel mundial, como es el doctor Rapoport. El doctor Rapoport es el director del Departamento de Cirugía del Hospital J. Aguirre, y la verdad es que él siempre es el encargado de este tema, tanto para becados como en congreso. Por lo tanto, hoy día solo nos queda disfrutar de esta tremenda clase. Así es que agradecimientos por la invitación y felicitaciones a todos ustedes por este tremendo curso. Muchas gracias, profesor. Doctor Campos, ¿quisiera agregar algo a lo comentado? Sí, bueno, el curso que esta es la segunda versión, el año pasado partió, fue el primer año. Esta fue en parte el empuje gracias al doctor García, que fue presidente de la Sociedad de Cirujanos hasta el año pasado, y fue el empuje de él por la docencia lo que nos impulsó a hacer estos cursos, que como les decía la semana pasada, es un curso totalmente gratuito. Ni uno de los que participamos recibimos alguna remuneración por esto, ocupamos nuestro tiempo y todo porque nos gusta la docencia y queremos que la cirugía se difunda en nuestro país. Y qué mejor que en el pregrado, sobre todo, de las distintas carreras de la salud. Así que le agradecemos a doctor García por habernos empujado a desarrollar esta actividad. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, profesor. Nos sumamos totalmente a sus palabras para el agradecimiento al doctor García. Y a continuación queremos darle la palabra también a un eminente profesor, el doctor Julio Yarmuch, que nos concede el honor de acompañarnos en esta instancia. Profesor, por favor. La verdad es que el honor es mío y les agradezco profundamente que me inviten a estas clases porque nos parece y siempre nos ha parecido que es una obligación de los médicos académicos estar dispuestos para la docencia. Como dijo Carlos García, quien fue uno de los promotores de esta brillante idea que hoy día se continúa, contamos con la experiencia de una persona que se ha dedicado durante toda su vida a este tema. Yo conozco a Jaime de que éramos becados juntos en el Hospital de la Chile y a él siempre le interesó esto, así que no tengo ninguna duda que nos va a dar hoy día una clase brillante. Muchas gracias. Muy agradecido, profesor. Gracias por estar acá.
Algunos anuncios logísticos administrativos antes de comenzar la clase del profesor. Me gustaría compartir la pantalla para comentarles algunas cosas. En el libro de cirugía, que está a disposición como bibliografía básica, ustedes pueden ir a la página 6 y encontrar en la parte inferior dos links que son de bastante interés. Si ustedes hacen clic en el link de coloración morada, van a encontrar bastante material y videos relacionados al libro, con capítulos asociados a los capítulos, pero además también, y gracias a la disposición del CEJAC, hay manual y videos de sutura. Si ustedes hacen clic en el manual de sutura, van a encontrar la bibliografía que estaba señalada, entre otras, para esta sesión, que es el manual de sutura del Centro de Entrenamiento de Habilidades Quirúrgicas, un documento de 62 páginas tremendamente interactivo, tremendamente fácil de entender y que ayuda con todas las nociones básicas y conceptos básicos para la sutura, materiales de sutura, cómo seleccionarlas y también algunas instrucciones básicas como nudos, técnica de anudados, entre otros. Pero además de eso, para ver no solamente con fotografías, sino también en ver videos, si ustedes van a ese mismo clic y abajo ven que dice video de sutura, van a poder encontrar videos de sutura con instrucciones muy claras, muy básicas respecto a cómo realizar determinados nudos y cómo manejar el instrumental, por lo que los invitamos cordialmente a revisarlos. Y nuevamente, si ustedes van al clic de Instagram que está en la parte superior izquierda de su pantalla dentro del libro de cirugía, van a poder ir a la página del CEJAC, donde en esta página de Instagram van a encontrar preguntas de selección múltiple tipo viñeta clínica que ustedes van a poder desarrollar. Cada una asociada a un capítulo. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando las preguntas que están asociadas al capítulo de isquemia aguda y isquemia crítica, con preguntas de casos clínicos, alternativas y resolución asociada. Especialmente útil también para aquellos compañeros que van a dar el EUNACOM en la proximidad. Entonces, otro anuncio que queríamos comentarles también es que lamentablemente hemos recibido muchas preguntas que están descritas en el programa o en las instrucciones del Instagram del curso. Les pedimos y les rogamos, dado el línea que estamos manejando en este curso, que por favor revisen el programa y revisen la información que publicamos en Instagram y después, si quedan dudas, encantados estaremos de ayudarles. Pero primero, por un tema de la gran masa de estudiantes que participa en este curso, les pedimos encarecidamente que revisen ese material, pues gran parte de las preguntas que recibimos están ahí detalladas punto a punto. Sin más que agregar, en este momento solamente puedo decir que tengo el honor, el gran honor de poder presentar a nuestro expositor del día de hoy. Como ya fue señalado por nuestros panelistas, es el doctor Jaime Rapoport, profesor titular del Departamento de Cirugía Norte de la Universidad de Chile y además actual director del Departamento de Cirugía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Profesor, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer el honor de haber sido invitado a participar en este curso, agradecer a la Sociedad de Cirujanos y a los organizadores del curso poder estar acá. Y también agradecer los elogiosos comentarios de mis colegas que han participado. El propósito de esta clase no es agotar los temas que vamos a presentar, que son cicatrización y materiales de sutura, sino tan solo la intención es motivarlos a estudiar. Hay una bibliografía muy interesante, como señaló ya uno de los organizadores, y también les dejamos una lista de referencias que ustedes pueden comentar y pueden analizar en detalle. Puede parecer temas muy quirúrgicos, muy de especialista, pero vamos a tratar de darles una orientación para que motivarlos a conocer especialmente el tema de cicatrización, que es fascinante y que probablemente va a tener un impacto muy grande en la medicina de los próximos 20 o 30 años que muchos de ustedes van a vivir. No tengo conflictos de interés que declarar y vamos a entrar en tema. Sí, profesor, tiene que compartir su pantalla para que podamos ver la presentación.
Perfecto, profesor. Ahora sí. Ahora sí, profesor. Gracias. Me habían pedido un cuadro conceptual. Vamos a analizar las etapas de la cicatrización: fases hemostáticas, respuesta inflamatoria, fase de reparación o fibroplasia, remodelación, factores exógenos y endógenos que la modifican, como materiales de sutura, comorbilidades, infección del sitio operatorio y patologías del colágeno y fibras elásticas. Esto para ir, es como tener un casillero e ir llenando cada uno de estos espacios con cada uno de estos temas. Vamos a la primera pregunta. De inmediato a la pregunta, profesor. ¿Será posible ponerla en modo presentación o pantalla completa? En eso estamos. Muy gentil. Javier, por favor. Ok. Pregunta número 1. La cicatrización, A, está genéticamente determinada. B, es un fenómeno complejo y altamente regulado. C, presenta proliferación, fijación y diferenciación celular. O D, todas las anteriores. Tienen 10 segundos para contestar. ¿Tiempo? Bueno, los felicito porque contestaron casi 1.300 personas y el 92% contestó la respuesta correcta, que es todas las anteriores. Vamos a ver. La cicatrización es un fenómeno genéticamente determinado y muchos de los estudios que se han hecho es en animales de experimentación, por lo tanto su extrapolación al ser humano debe ser cuidadosa, como toda la información que se extrae del laboratorio. Es un fenómeno complejo que vamos a tratar de simplificarlo y demostrarlo en una forma comprensible. Altamente regulada, presenta los fenómenos de proliferación, fijación y diferenciación celular. Por ejemplo, cada uno de ustedes se puede mirar al espejo y tiene una forma fija, y es porque sus células están fijas. Y esos mecanismos de fijación son muy parecidos a los que puede tener un tumor que está proliferando y que de repente va a emitir una metástasis. El conocimiento de estos mecanismos puede ayudarnos a entender muchas otras patologías. Siguiente pregunta. Muy bien. Pregunta número 2. La etiología de la respuesta inflamatoria es A, cirugía y trauma. B, cáusticos y venenos. C, térmicas y biológicas. O D, todas las anteriores. Tienen 10 segundos para contestar. ¿Tiempo? Los tengo que seguir solicitando. Más de 1.200 personas se contestaron la D, que es la respuesta correcta, que son todas las anteriores. Veo que estudiaron y que sirvió haber entregado el material antes, así que felicito a la audiencia. Cualquiera de estos agentes va a desencadenar una respuesta inflamatoria, que es un mecanismo común a muchos agentes. No solo la cirugía y el traumatismo, sino también cáusticos, los venenos, lesiones térmicas y biológicas. Estamos viviendo la pandemia del coronavirus y estamos viendo cómo pacientes fallecen por un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es una respuesta inflamatoria no controlada. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Siguiente pregunta. Ok. Pregunta número 3. La secuencia que mejor describe los fenómenos involucrados en la cicatrización normal es A, remodelación, inflamación y hemostasis. B, inflamación, remodelación y fibroplasia. C, fibroplasia, inflamación y remodelación. O por último D, hemostasia, inflamación y fibroplasia. Tienen 10 segundos para contestar. ¿Tiempo? Aquí las respuestas
yo creo que los distractores fueron una buena pregunta. El 51% contestó la alternativa B, que es incorrecta, y un 39% contestó la alternativa D, que es la correcta. Vamos a analizar por qué. La remodelación es lo último que se produce, por lo tanto, la primera alternativa no puede ser. La segunda, la inflamación parte, pero remodelación es la última y fibroplasia es previa. La fibroplasia está posterior a la inflamación, por lo tanto, esta alternativa no corresponde. Y la última es la correcta porque lo primero que se produce es la respuesta hemostática, después viene la respuesta inflamatoria y después viene la respuesta de fibroplasia. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Vamos a recuperar el puntero. Ahí está. Esta es la respuesta correcta y la secuencia adecuada. Aquí vemos cómo este es un esquema. Lo primero que se produce es la respuesta inflamatoria, que empieza alrededor de 1 hora después de producida la injuria. Pero en esta primera hora, la fase hemostática va a producir un coágulo. Y este coágulo tiene una intención de evitar que el paciente se desangre. Las alteraciones en esta etapa que presenta un paciente hemofílico lo pueden llevar a un problema grave frente a una injuria que puede ser intrascendente para otro paciente. En forma esquemática, esta respuesta inflamatoria puede durar de 2 a 4 días. La fase siguiente es la fase proliferativa, que se caracteriza por gran producción de tejido colágeno. Está entre 4 días y la segunda, tercera semana. Y por último, la fase de remodelación, que empieza en la segunda o tercera semana y es indefinida. Una cicatriz de años no es un tejido inerte, es un tejido que tiene una baja nivel de actividad. Y eso lo vamos a ver en algunas patologías como el escorbuto, en que se reabren antiguas heridas. Y pueden ver ustedes acá cómo las distintas fases se van imbricando. Y por lo tanto, si ya tenemos algunas etapas de la respuesta inflamatoria, se van imbricando con fases iniciales de esta fase proliferativa, y esto, mientras esto está pasando, pueden empezar los fenómenos de la remodelación de la herida. Todo esto está extraordinariamente regulado, está interrelacionado. Hay fenómenos que van a pasar a nivel celular, y hay una serie de fenómenos extraordinariamente interesantes que van a producirse a nivel de la matriz extracelular. Una interfase entre estos dos compartimentos son el capítulo de las integrinas. No vamos a entrar en mayores detalles, pero eso daría para un curso completo, pero es algo que es capaz de reconocer problemas que estén pasando en la matriz extracelular, y esto va a tener una traducción a nivel de la célula, básicamente a nivel del núcleo, con producción de algún producto bioquímico, alguna proteína o algún mediador. Esto hace que el organismo pueda reconocer que algo está pasando, después especialmente lo que nos interesa hoy día, que es después de una injuria. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. En cada etapa de la cicatrización hay un tipo de célula que juega un rol preponderante. Señale cuál de las siguientes parejas es la correcta. A. Inflamación y linfocito. B. Hemostasis y plaquetas. C. Remodelación y macrófago. O D. Fibroplasia y linfocito. Tienen 10 segundos. Tiempo. Los tengo que seguir felicitando. El 79%, más de 1000 personas, contestaron la alternativa correcta, que es B, hemostasia y plaquetas. En la respuesta inflamatoria vamos a ver que la célula principal es el macrófago. En la remodelación no participa el macrófago, y en la fibroplasia el que participa es el fibroblasto. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Sigamos. En este esquema vemos cómo en las primeras 2 semanas de producida la injuria,
tenemos inicialmente un aumento de neutrófilos y un aumento de macrófagos en esta línea negra, y este macrófago es el rey de la fase inflamatoria. En la fase de proliferación vemos un aumento de los fibroblastos, y es importante aquí que son fibroblastos en su mayoría residentes, fibroblastos locales. Los pacientes que han recibido radioterapia se produce alteración de la respuesta de los fibroblastos, y fibroblastos circulantes no logran reemplazar todas las funciones del fibroblasto local, y eso va a producir una cicatriz de mala calidad. Los linfocitos en etapas tardías de la parte inflamatoria, de la respuesta inflamatoria, aún alcanzan su pic y después van disminuyendo. Aquí vemos cómo algunas fibras van apareciendo en forma importante en las primeras etapas de la inflamación, como la fibronectina y el colágeno tipo 3. En cambio, el colágeno tipo 1 va apareciendo más tarde en la fase de proliferación, y en la línea verde ustedes pueden ver acá el aumento de la resistencia tensil. El aumento de la resistencia tensil de las heridas es paralelo al aumento de colágeno en las primeras etapas, pero en las fases de remodelación el aumento de resistencia tensil es significativo y no tiene relación con mayor aumento del colágeno, sino que con una remodelación de este componente, que es alrededor de 20-30% de las proteínas corporales. En resumen, la respuesta inflamatoria es un mecanismo inespecífico de respuesta. Los agentes pueden ser físicos, como la cirugía, el trauma, la radiación. Pueden ser químicos, los cáusticos. Tenemos en cirugía un cuadro clínico que es los problemas de estenosis esofágica o de lesiones gástricas por ingesta de cáusticos por accidente o con intento suicida. Los venenos, los alergenos, la ingesta de algún producto, alimento o medicamento puede producir una grave reacción alérgica que incluso puede ser mortal, y eso por una respuesta inflamatoria exagerada. Agentes biológicos como bacterias, hongos, virus o parásitos también pueden desencadenar una respuesta inflamatoria que, si no es controlada, puede llevar a la muerte del paciente. En cirugía, todos los estudios que se han hecho son en herida limpia, no contaminada ni infectada, y esto es la base del proceso de reparación y de cicatrización. La inflamación es necesaria para que se produzcan las otras etapas. No podemos anularla, no podemos suprimirla, pero sí podemos modularla para que no sea exagerada y las siguientes fases se desarrollen en forma adecuada. ¿Cuál es el resultado de la inflamación aguda? El ideal que busca la cirugía es la cicatrización y reparación tisular. Puede significar también la muerte de un tejido con fibrosis, como en un infarto agudo del miocardio, en que parte del músculo cardíaco va a desaparecer. Y puede llevar a la muerte del individuo si se desarrolla una respuesta a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no controlado. Las etapas que se producen, los mediadores, son extraordinariamente complejos e interrelacionados. Y en la bibliografía que les hemos entregado hay un detalle de algunos de ellos y esperamos los motiven a conocer. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. La cicatrización puede ser afectada por A, infección citooperatorio, B, hipoperfusión tisular, C, diabetes descompensada, o D, todas las anteriores. Tienen 10 segundos para contestar. Tiempo. Bien, el 100% contestó la correcta, que es todas las anteriores. Más de 1.500 personas contestaron. La cicatrización es un complejo fenómeno, como hemos señalado, pero puede ser afectado por múltiples cosas. En clínica, la infección del sitio operatorio es una situación que puede presentarse en un 1 o 2% de las intervenciones quirúrgicas, pero va a traducirse en una cicatrización retardada o alterada. La hipoperfusión tisular es un fenómeno que va a disminuir la llegada de nutrientes al sitio de cicatrización.
Piensen ustedes que todo esto va sucediendo en un espesor de fracciones de milímetros. Por lo tanto, los pacientes que son sometidos a cirugía de gran envergadura deben tener su posoperatorio en una unidad de monitoreo continuo y su oxigenación tisular debe ser monitorizada a través de la medición de niveles de oximetría capilar. Por eso es muy importante el que estos enfermos estén en una unidad con monitoreo importante, sea una unidad de cuidado intermedio o intensivo según el caso, para que en las primeras 24 horas no se produzcan estos fenómenos. Otro cuadro clínico con morbilidades infrecuentes es la diabetes. Alrededor de un 10% de la población sufre de esta enfermedad y un diabético descompensado va a tener una mala cicatrización. Un diabético debe llegar a la cirugía idealmente con niveles de glicemia bajo 140 y con una hemoglobina glicosilada inferior a 7. De lo contrario, la cicatrización se va a ver alterada en alguna de sus fases. Por lo tanto, la respuesta correcta era todas las anteriores. Factores que pueden modificar la respuesta inflamatoria. Entre los factores locales, la infección del sitio operatorio, como mencionamos, es la más importante, la más frecuente. Los materiales de sutura juegan un rol también y vamos a mostrarles en la próxima diapositiva un ejemplo de eso. Algunos materiales pueden producir mayor respuesta inflamatoria y eso se puede, si esta es exagerada, aumento del dolor posoperatorio. La temperatura, la hipotermia que se puede producir en una cirugía prolongada con gran exposición puede ser importante y por eso ustedes van a ver que algunos pacientes durante la cirugía se les coloca un calentador especial que hace circular aire caliente, que se llaman ositos o reguladores térmicos, para evitar estos problemas de hipotermia durante la cirugía. La oxigenación tisular es fundamental tanto en el intra como en el posoperatorio. La radiación, ya mencionamos que va a producir alteración del fibroblasto local y una cicatrización alterada. Pacientes oncológicos que son sometidos a tratamientos con radioterapia preoperatoria tienen un timing especial y de acuerdo a la localización de la lesión tumoral, de acuerdo a la dosis de radiación recibida, hay una ventana entre la radioterapia y la cirugía que es el mejor tiempo para tener una cirugía exitosa y con disminución del riesgo de complicaciones postoperatorias. Entre los factores sistémicos, la nutrición es uno de los factores muy importantes. En la década de 70, Blackburn y Bistrian comenzaron sus estudios y demostraron que un desnutrido severo que ingresa a un hospital por una patología oncológica tiene un 30-40% de mortalidad. Y la introducción de la nutrición intensiva en cirugía logró bajar mortalidades de 30-40% en intervenciones como la gastrectomía total a niveles de un 1 o 2%, que es lo que tienen los centros especializados actualmente. La vitamina C es muy importante en los fenómenos de cicatrización y su déficit crónico se produce y traduce en una enfermedad que se llama escorbuto. Esto se descubrió en los primeros viajes que hicieron los europeos a América y en viajes largos por barco había tripulaciones en las cuales el cocinero llevaba muchos cítricos y otros en las cuales el cocinero no se preocupaba de esto. Y en estas tripulaciones exentas o carentes de cítricos se empezaron a ver que se reabrían antiguas heridas y ahí se descubrió la existencia del escorbuto y la importancia posteriormente de la vitamina C. Oligoelementos como el zinc tienen un rol importante y pacientes, por ejemplo, que tienen pérdidas exageradas, como paciente con una fístula digestiva en un postoperatorio, puede traducirse en un síndrome agudo de zinc que va a alterar la cicatrización. La perfusión tisular es fundamental para que tenga una adecuada llegada a los nutrientes necesarios para todos estos fenómenos que están pasando a nivel de los tejidos. El diabético, ya lo mencionamos, que es una patología frecuente y que debe ser compensado en el preoperatorio. El éxito de una cirugía, como mencionó el doctor Figueroa la semana pasada, parte de un adecuado estudio y una adecuada evaluación en el preoperatorio. Estas microfotografías son parte de nuestros estudios experimentales. Vemos aquí en el lado izquierdo, este es un catgut
que es un material de sutura absorbible, calibre 2.0, implantado en la aponeurosis de rata, y ven ustedes que la respuesta inflamatoria es más ancha que el calibre de la aponeurosis. Y en esta microfotografía, solo en la periferia, se observa algo de tejido muscular. A la derecha, en cambio, ven aquí otro material que es un material sintético absorbible, y como ven ustedes que la respuesta inflamatoria es una delgada capa que rodea el material de sutura sin gran alteración de los tejidos circundantes. Por lo tanto, no da lo mismo cualquier material de sutura, y vamos a ver en la segunda parte de esta presentación qué es lo que disponemos en este momento. Los resultados de la respuesta inflamatoria van a ser, en primer lugar, la hemostasia. O sea, es fundamental que en una herida el paciente no se desangre, y por eso es fundamental la evaluación de los mecanismos de cicatrización con algunas pruebas especiales, como el tiempo de protrombina o el TTPK en la evaluación preoperatoria. Hay fenómenos de migración celular. Al final de la etapa de la respuesta inflamatoria y al comienzo de la respuesta de fibroplasia, se van produciendo migración de las células. Estas se van tratando de encontrarse una con el de la borde que tiene, como se llama, al frente, pensando en los labios de una herida, hasta que se producen inhibiciones de contacto, y con eso se produce el sellado de una herida. Este sellado se produce alrededor de las 48 horas, en las primeras 48 horas, y eso a nivel de las heridas de piel puede representar que después de 48 horas no es indispensable tenerlas cubiertas. En la respuesta inflamatoria es fundamental la remoción de la escoria tisular. Todo trauma va a producir daño, y ese daño va a dejar residuos, y es importante limpiar todo eso para que pueda desarrollarse una cicatrización normal. Y esta respuesta inflamatoria es la preparación para la reparación posterior. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. El elemento celular más importante de la fase inflamatoria es A, linfocito, B, fibroblasto residente, C, fibroblasto circulante, o D, macrófago. Tienen 10 segundos para contestar. ¿Tiempo? Bueno, tenemos un coro canino de fondo. El 71% contestó el macrófago, que es la respuesta correcta. Cada etapa tiene sus células más importantes. Ya habíamos mostrado la evolución de la celularidad en las distintas etapas. Y aquí vemos cómo el macrófago tiene distintos roles. Va a debridar los tejidos eliminando lo que llamamos escoria tisular, o los desechos o las consecuencias del trauma. Va a producir óxido nítrico, y estos radicales libres van a tener una función de esterilizar la herida. Tienen una acción tanto contra bacterias como contra virus. Van a producir el macrófago factores de crecimiento, como TGF, PDGF, citoquinas, enzimas, prostaglandinas, que en general van a tener un factor, una influencia de atraer otras células que van a seguir participando, o mediar y regular algunos de los fenómenos que están involucrados, que no vamos a entrar en mayor detalle. Otra activación celular se traduce en la producción de factores de crecimiento, de citoquinas y de fibronectinas, que también cumplen roles similares, y factores de crecimiento como el VEGF inducen la angiogénesis. Es un potente mecanismo para inducir la aparición de nuevos vasos o vasos de neoformación. Por lo tanto, todas estas funciones hacen del macrófago el rey de la etapa inflamatoria. Siguiente pregunta. Muy bien. Pregunta número 7. El fin de la fase inflamatoria se debe a agotamiento de los sustratos, B, síntesis de lipoxinas, C, síntesis de óxido nítrico, o D, todas las anteriores. Tienen 10 segundos para contestar. ¿Tiempo?
Aquí contestaron muchos, un 78% todas las anteriores, y eso no es correcto. Se suponía, ha habido distintas teorías al respecto del fin de la fase inflamatoria. Las teorías antiguas hablaban de un agotamiento de los sustratos, es como decir, se está quemando una casa, se acabó la madera y se acabó el fuego. Pero se ha visto que eso no es así. La síntesis de óxido nítrico es importante en la fase inflamatoria, pero su fin no se debe a la producción de óxido nítrico, sino que a la síntesis de lipoxinas. Y es muy interesante porque se une un neutrófilo con una plaqueta y se produce un fenómeno que se llama la síntesis transcelular de lipoxinas mediadas por la lipoxigenasa 12. Y esta producción de estas nuevas sustancias van a ser como el interruptor, el gatillo, el control del fin de la fase inflamatoria. Las plaquetas con los neutrófilos se adhieren, aumentan los niveles de leucotrienios en los neutrófilos, pasan a las plaquetas y la lipoxigenasa 12 forma lipoxinas A4 y B5 por una síntesis transcelular. Y esto es la señal de fin de la inflamación. Si esto no se produce, podemos tener condiciones patológicas, como se ven en las enfermedades autoinmunes o en las heridas crónicas. Por lo tanto, el conocimiento de esto nos puede entender no solo cómo optimizar la cicatrización, sino empezar a entender otro grupo de familia de patologías que son las patologías autoinmunes. Siguiente pregunta. Muy bien, pregunta número 8. El elemento celular más importante en la fase de fibroplasia es A, linfocito, B, fibroblasto residente, C, fibroblasto circulante o D, macrófago. Tienen 10 segundos. ¿Tiempo? Bueno, más del 90% contestó que era el fibroblasto, pero entre el residente y el circulante es el fibroblasto residente el que es responsable de los fenómenos de cicatrización, y el fibroblasto circulante no alcanza a compensar todas las funciones de un fibroblasto residente ausente o dañado. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Y eso es extraordinariamente relevante cuando hablamos de cicatrización en tejidos irradiados. La fase de reparación del fibroblasto local produce colágeno. Este colágeno se incrementa en una disposición irregular. Es como decir, vamos produciendo cemento y lo tiramos hacia el lote para afuera. Hay un rasgo característico que es, por acción de los factores de crecimiento, gemación capilar y vasos de neoformación, rasgo característico de la cicatrización temprana. La ganancia de resistencia tensil en esta etapa es 20 a 30% de la original del tejido. Y este rango es semejante al rango que dan los materiales de sutura. Por lo tanto, si ustedes están operando a un paciente de una hernia o están cerrando una laparotomía o una toracotomía, durante las primeras 2 a 3 semanas, la resistencia va a estar dada por los materiales de sutura, y al final de la tercera semana los tejidos van a tener una resistencia similar a esto. Y eso justifica el reposo postoperatorio de 2 a 3 semanas o más en distintas patologías. Ahora, es importante analizar o considerar que la mayor parte de la información que se tiene es sobre cicatrización en piel y aponeurosis. Cada órgano, y algunos tienen características muy específicas, como por ejemplo el tejido óseo, el tejido ocular, el tejido cerebral, el tejido digestivo, órganos sólidos como el hígado, el vaso. Cada uno tiene características que lo van diferenciando de este patrón básico. Por lo tanto, dependiendo de
la cirugía en qué terreno específico está actuando, es que vamos a tener algunas variaciones con respecto al patrón habitual. El colágeno, sin entrar en mayores detalles, tiene una fase de síntesis intracelular y una fase extracelular. En la fase intracelular hay algunas etapas como la hidroxilación que dependen de la vitamina C y su déficit va a producir alteración. Otra etapa importante es la glucuronización a nivel del retículo endoplasmático y los diabéticos con niveles de glicemia alterados van a fallar en esta etapa. A nivel extracelular se van sucediendo una serie de fenómenos que van formando una triple hélice que después se va disponiendo en fibrilla, estas fibrillas en manojos y posteriormente en haces que van a traducirse en tendones o aponeurosis. La síntesis de colágeno es un fenómeno extraordinariamente interesante y, como le señalaba, es una de las proteínas más abundantes en el organismo con cerca de un 30% del peso corporal. La siguiente fase es la fase de remodelación. Comienza alrededor de la tercera semana, es indefinido y en el escorbuto vemos cómo se pueden abrir antiguas cicatrices y la característica principal es el aumento de resistencia sin aumentar la cantidad de colágeno, solamente reordenándolos. Y de una disposición irregular que parece como un espagueti inicialmente visto a microscopía electrónica, se producen fibras ordenadas que es como un manto. Estos fenómenos son indefinidos y en una cicatriz se pueden encontrar niveles de actividad, aunque en bajo nivel metabólico. Aquí vemos cómo se señala lo que estábamos conversando. La ganancia de resistencia tensil en porcentaje del tejido original, los primeros días es muy baja y después de alrededor de 3 a 4 semanas vamos a superar el 30% y después de 6 meses vamos a llegar alrededor del año a un 80% del valor original. Una cicatriz nunca va a recuperar el 100% de la resistencia original y pueden ser un punto de menor resistencia. Por eso es que pueden a nivel de una cicatriz producirse una hernia incisional. Y aquí vemos cómo el colágeno se incrementa su cantidad inicialmente, pero después se mantiene y se produce una disociación, un gap entre el aumento de la resistencia tensil y la cantidad de colágeno, y esto se debe a la fase de remodelación. ¿Qué patologías podemos tener? En el escorbuto hay un déficit crónico de vitamina C y su mecanismo es alteración en la hidroxilación de los residuos proteicos a nivel de las cadenas alfa del tropocolágeno. Una enfermedad genética como el síndrome de Ehlers-Danlos, hay un déficit genético de la hidroxilasa. Hay alteraciones sobre los enlaces de tropocolágeno y estos pacientes tienen hiperlaxitud de piel y articulaciones. Se ve muy frecuente problemas de enfermedad diverticular y de enfermedad diverticular complicada. Y está la alteración de la cicatrización en estos pacientes que algunos autores recomiendan que frente a un cuadro de enfermedad diverticular complicada, una diverticulitis aguda en un paciente con síndrome de Ehlers-Danlos, puede estar incluso justificada una colectomía total por el riesgo de que falle una anastomosis o una cicatrización a nivel del colon. También estos enfermos presentan alto riesgo de hernia incisional. Otra condición genética es lo que se llama la osteogénesis imperfecta, en los cuales hay alteraciones del colágeno tipo 1 y también presentan alteraciones de la cicatrización. Otra condición genética son alteraciones a nivel de las fibras elásticas, no del colágeno, y este es el síndrome de Marfan. El déficit genético se ubica en el cromosoma 15, y su generación de aquí a 10 o 20 años es probable que tengamos cirugía genética para cambiar los cromosomas defectuosos y poder corregir algunos de estos problemas. Este cromosoma codifica la fibrilina y se va a traducir en fibras elásticas alteradas. La importancia clínica es que estos enfermos tienen mayor riesgo de aneurisma de aorta y una vez diagnosticados deben ser sometidos a controles periódicos para poder evaluar si se va desarrollando esta patología o no, que puede ser muy grave y una ruptura de un aneurisma de aorta puede ser letal. En resumen, la cicatrización es una respuesta genéticamente determinada.
extraordinariamente compleja que hemos tratado de vislumbrar o de mencionar así grandes pinceladas de los mecanismos involucrados. Está altamente interrelacionada y altamente regulada. Es fundamental el nuevo concepto de checkpoint de regulación del fin de la etapa inflamatoria. Y los mecanismos de síntesis proteica, proliferación y diferenciación y fijación celulares son similares a lo que ustedes van a ver en la embriogénesis, en la oncogénesis y en la producción de metástasis. Por lo tanto, un mejor conocimiento de todos estos fenómenos que están involucrados en este fascinante mecanismo que es la cicatrización, nos puede ayudar a corregir patologías genéticas o entender mejor cómo funciona la oncogénesis, cómo funciona la producción de tumores y llevar a mecanismos que puedan bloquear esto. Como en este momento ya se conoce que los GIS o tumores gastrointestinales de origen estromal que pueden malignizarse a través de una sucesión de mutaciones, hay fármacos que en este momento inhiben una de las etapas enzimáticas y pueden producir una destrucción del tumor por un fenómeno que se llama cracking, por irse destruyendo por el mejor entendimiento de los fenómenos involucrados a nivel molecular en su génesis. La producción de metástasis está asociada a los mecanismos de fijación tisular y el mejor conocimiento de los mecanismos de fijación de las células y cómo estas van interactuando unas con otras nos puede ayudar a eventualmente disminuir el riesgo de enfermedad metastásica en la cirugía oncológica. Esto les hemos querido presentar un resumen de cicatrización y no sé si queremos hacer un alto en esta etapa antes de pasar al siguiente tema para preguntas de esto o los dejamos todos para el final. Para el final mejor, doctor. Muy bien, ustedes mandan. Los materiales de sutura acompañan al cirujano y como decía el doctor García, es fundamental para el quehacer quirúrgico. Y vamos a tratar de mostrárselos no tanto desde la visión del especialista, sino un poco una visión general para entender por qué tenemos que escoger uno u otro. Vamos a analizar la historia de la sutura someramente, las propiedades de la sutura ideal. Siempre en la vida uno busca un ideal, el ideal de en qué colegio estudiar, qué carrera estudiar, dónde trabajar, buscar la pareja ideal, y vamos corriendo detrás de eso. Los ideales no existen, uno trata de encontrar en el mundo práctico lo que más se acerque a nuestro ideal y vamos a ver que en los materiales de sutura también pasa lo mismo. Los vamos a clasificar según sus orígenes, según sus propiedades de absorción o no. Vamos a analizar las suturas barbadas, que es un capítulo de introducción más o menos reciente, y las suturas mecánicas que nos acompañan en el día a día en el quehacer de la cirugía moderna. El hombre primitivo, el hombre de las cavernas, se vio enfrentado al trauma y a algunos se les ocurrió que podían afrontarse los bordes de una herida utilizando las mandíbulas de algunos coleópteros. Y hay alguna evidencia que civilizaciones prehistóricas, estamos hablando 10, 15 mil años atrás, utilizaban esto para afrontar los bordes de las heridas. Civilizaciones antiguas como los egipcios, y este es parte del papiro de Evers. Si no me creen, pueden traducirlo con Google y van a ver que aquí hay referencias a muchas cosas médicas. La medicina egipcia, acuérdense que hacía cosas como las trepanaciones y también utilizaban algunos materiales de sutura. La cirugía, llamémosla reciente, de fines del siglo XIX, el siglo XX y ahora el siglo XXI, a fines del siglo XIX empiezan a desarrollarse numerosos procedimientos quirúrgicos y se utilizaron diferentes materiales, que eran materiales que se obtenían en forma similar a lo que se utilizaban en otro tipo de actividades de la vida diaria, y había que enhebrarlos en agujas especiales que tenían un par de orificios y son lo que se llaman agujas traumáticas. Hasta hoy en día que la farmacopea nos provee de un sinnúmero de alternativas que vamos a tratar de ir analizando. Los materiales de sutura los podemos
según su origen, en ser origen animal, vegetal o mineral, ser absorbibles o no, monos o multifilamentos y manuales o automáticas. Cada vez que utilicen un material y sea proporcionado por otro colega, es honestidad científica colocar la autoría de otra persona en estos materiales gráficos. Se los recomiendo que siempre sigan este principio, que no siempre es respetado. Siguiente pregunta. Muy bien. Pregunta número 9. La sutura ideal debe poseer las siguientes características. A, debe ser absorbible. B, poseer alta resistencia tensil. C, mínima reacción tisular. O D, todas las anteriores. Tienen 10 segundos para contestar. ¿Tiempo? Casi el 80% contestó todas las anteriores, que es la alternativa correcta. Un 17% contestó que era mínima reacción tisular, que es un requisito exigible, y también poseer una alta resistencia tensil en un 3%. Todas ellas son parte del ideal, que como les mencionábamos, no existe. ¿Qué le pedimos a esta sutura ideal? Que sea absorbible. ¿Por qué? Porque la permanencia de un cuerpo extraño en el organismo, más allá de las etapas de cicatrización, puede dar origen a efectos secundarios no deseados, como la aparición de un granuloma o de una fístula por un material de sutura. Cuando yo me inicié en la cirugía hace casi medio siglo atrás, es mucho tiempo, pero es la verdad, en los policlínicos de cirugía había unos crochets como los que se utilizan para hacer tejido, que era para sacar puntos de hilo que producían granulomas y los enfermos supuraban en forma crónica. Y más de un 10% de las consultas en los policlínicos de cirugía era por esta causa. Por lo tanto, nuestra sutura ideal, absorbible. Que tenga alta resistencia tensil, porque a medida que tiene mayor resistencia podemos usar un calibre menor. Y eso significa que vamos a dejar menos cuerpo extraño. Un cuerpo extraño en una herida que cicatriza aumenta por 10.000 la virulencia bacteriana. Y una herida, cualquiera que sea, que está expuesta al aire, se va a contaminar. Pero una contaminación inferior a 10.000 colonias por gramo de tejido puede ser contrarrestada por los mecanismos de cicatrización y los mecanismos de defensa del ser humano. En cambio, si le vamos agregando otros factores, esto se puede traducir en una infección del sitio operatorio. Es deseable que la sutura ideal produzca una mínima reacción tisular, porque como vimos en la diapositiva en que comparábamos dos materiales, una excesiva reacción tisular puede significar un aumento del dolor postoperatorio, un aumento de edema, y eso no es deseable. Que sea un monofilamento versus un multifilamento. Un multifilamento es como una hebra de lana, y entre medio de sus fibras puede producirse fenómenos de capilaridad y puede entrar agua, pero junto con el agua pueden entrar bacterias. Y así algunas suturas como la seda, que fue la sutura ideal para la escuela de Hallstatt en la primera mitad del siglo XX, cuando partió la cirugía cardíaca y se hacían reemplazos valvulares, se fijaban con seda, pero en algunos pacientes se producían nidos bacterianos y endocarditis bacteriana subaguda. Por lo tanto, debió desaconsejarse su uso. En cirugía se buscan mecanismos ergonómicos y facilitar la labor del cirujano. Por lo tanto, el material ideal debe ser de fácil manipulación, y en este caso la seda es nuestro etalón de comparación. Hay algunos materiales que pueden tener excelentes propiedades, pero no tienen facilidad de manipulación y exigen una técnica especial. El nudo debe ser un nudo seguro. Si ustedes van a ligar un vaso, tienen que estar seguros de que no va a sangrar en el postoperatorio. Y todo nudo que ustedes confeccionen tiene un grado de movilidad, y eso se llama spillage, y está aceptado hasta 0.2 milímetros en la confección de un nudo con máquinas especiales que van probando, hacen el nudo en forma automatizada y van probando su resistencia. Por lo tanto, el material ideal debe tener un nudo seguro.
Seguridad en la esterilización. Básico, si ustedes van a trabajar en seres humanos, no pueden producir un factor de riesgo de una complicación séptica en el postoperatorio. Y en la seguridad de esterilización es tanto para el paciente como para que el material no vea modificados sus estructuras o sus propiedades físicas o químicas en los procesos de esterilización. Cuando vamos a hacer una sutura se exige un montaje atraumático, cosa de que el calibre de la aguja y el calibre del hilo sean un continuo, y eso se llama sutura traumática, y el paso por los tejidos produce menos daño que cuando es una hebra en que se produce un doble calibre, y eso puede producir un mayor riesgo de una falla a ese nivel. Por último, cualquier cuerpo extraño no puede tener un efecto cancerígeno, y tiene que esto ser probado en el ser humano y tener seguridad a largo plazo de que lo que estamos introduciendo no vaya a tener un efecto deseado, un efecto no deseado a largo plazo. ¿Cómo se lee una sutura? Vamos a ver aquí el calibre, el material, los colores de envase en general corresponden a distintas variaciones, el tipo de aguja que corresponde, la forma de la aguja, el diámetro de la aguja, el largo, etc. Y los calibres, los grosores de mayor número son más gruesos, y a medida que vamos bajando al 0 y va aumentando el número de 0, 2-0, 3-0, 8-0, va disminuyendo el calibre, y estos son los más finos que se usan en microcirugía o en algunas técnicas especiales o tejidos especiales como la cirugía ocular. Los materiales de sutura pueden ser absorbibles o no absorbibles. Aquí tenemos distintos tipos y distintos materiales. Me pidieron que les mostrara algunos ejemplos. Tenemos catgut, vicril, monocril, biocin como materiales absorbibles y no absorbibles como Prolen, Etibond y polipropileno o Prolen son marcas comerciales. Ahí en las referencias que les dejé están los distintos tipos de materiales de sutura y los nombres comerciales de las marcas más vendidas en Chile. Siguiente pregunta. Bien, pregunta número 10. El ácido poliglicínico o vicril es un material de sutura ampliamente usado. Lo podemos clasificar como A, origen natural absorbible, B, origen natural no absorbible, C, sintético absorbible, o D, sintético no absorbible. Tienen 10 segundos para contestar. ¿Tiempo? Muy bien, la mayoría, el 74%, contestó de forma correcta que es una sutura sintética y absorbible. Los materiales de sutura los vamos a clasificar en absorbibles o no, de origen natural, sintéticos absorbibles o no, y agregamos las suturas barbadas y las suturas mecánicas, como mencionamos en el cuadro conceptual al inicio. Las propiedades pueden ser un monofilamento o multifilamento. Ya vimos los riesgos de que el multifilamento pueda tener capilaridad y los riesgos que ello implica. Este cuadro muestra la resistencia tensil in vivo de materiales de sutura considerados no absorbibles, como los poliéster, polipropileno, nylon y la seda. Y aquí ven ustedes que la seda, considerado como un material de sutura no absorbible, va disminuyendo su resistencia tensil para prácticamente desaparecer después de un año. Esto indica que, a pesar de que está catalogado como no absorbible, introducida en un organismo, va sufriendo cambios, y estos cambios van produciendo disminución de sus propiedades y su resistencia. Por lo tanto, esta clasificación en absorbible o no es una convención, y hay que, en base a sus características físico-químicas, pero hay que saber que estos pueden experimentar algunas modificaciones. Los materiales absorbibles todos van a ir disminuyendo su resistencia en la medida que se van absorbiendo hasta que prácticamente desaparece. Da lo mismo los nombres, cada empresa dice que su producto tiene mejores performance, pero el concepto es que todos los materiales absorbibles van disminuyendo su resistencia en el tiempo, con distintas velocidades. Aquí vemos un material sintético, un material
absorbible de origen natural como el catgut. Esta es una microfotografía con un material de sutura implantado en aponeurosis de rata. A las 48 horas de implantado vemos una gran reacción inflamatoria y el uso se ha mantenido por la traducción, pero en general tiende a ser reemplazado por materiales de sutura absorbible sintético, salvo en algunas situaciones muy especiales como en urología, en la fimosis o en cirugía en la cavidad oral, en que puede tener alguna utilidad este material. Los materiales no absorbibles de origen natural como el lino y el algodón son multifilamentos, tienen alta tasa de granulomas, están contraindicados en los planos aponeuróticos y en anastomosis gastrointestinales. Cuando se hacían suturas manuales con lino, los enfermos después tenían granuloma y podían sangrar. Tiende a ser reemplazado por sintéticos cuando está indicado un mecanismo o un material de sutura no absorbible. La seda es un material no absorbible natural, es un multifilamento que se ha revestido para darle o disminuir sus propiedades de multifilamento. Tiene alta tasa de granuloma, también está contraindicado en aponeurosis, en anastomosis gastrointestinales y especialmente en cirugía cardiovascular. Su gran cualidad es la suavidad y la facilidad de manipulación, y este es como el 100% contra el cual se comparan todas las demás suturas. También por esto tiende a ser reemplazado por los sintéticos. El acero es un material de sutura no absorbible de origen natural, tiene una mínima reacción inflamatoria, una alta resistencia tensil y su principal uso está en ortopedia y traumatología, por ejemplo en la sutura de una esternotomía después de cirugía cardíaca o en cirugía traumatológica. Los materiales de sutura absorbibles sintéticos son los que más se acercan al ideal del material de sutura. Los podemos agrupar en tres grupos. El primero, ácido poliglicólico y poliglictínico, nombres comerciales de Exon y Vicril, se absorben en alrededor de 90 a 120 días, son los primeros que se produjeron y son los cuales se hacen las descripciones clásicas. Un segundo grupo son la familia de la polideoxanona o PDS y el poligluconato o Maxón, que su periodo de absorción se completa en alrededor de 6 meses y se han utilizado especialmente para las suturas de aponeurosis y fascias, aumentando la resistencia y disminuyendo el riesgo de hernias incisionales. Otras familias son los materiales sintéticos absorbibles, pero de rápida pérdida de resistencia tensil en alrededor de 2 o 3 semanas, y aquí tenemos el poliglicaprone 25 monocril, cuyo primer trabajo publicado en el mundo en seres humanos fue hecho en el Hospital Clínico con el profesor Bragueto y el que habla, y el profesor Bragueto tuvo la visión de introducirlo en el uso de anastomosis digestiva. Esto fue creado por los laboratorios, la empresa, para reemplazar el catgut crómico, pero hoy en día uno de los grandes usos es en la confección de anastomosis digestiva. El Glicomer 321 Biosyn también es parte de la misma familia y son materiales sintéticos absorbibles, en los cuales la absorción se completa o la disminución de resistencia tensil se cumple en 2 a 3 semanas. Estos últimos dos están contraindicados en planos aponeuróticos donde se necesite alta resistencia por tiempo prolongado. Las características del ácido poliglicólico poliglictínico que corresponden al primer grupo son de una absorción por hidrólisis, uniforme y predecible. Un segundo mecanismo de absorción fue descrito por nuestro equipo de investigación basado en el sistema macrofágico por allá por los años 80. La absorción se completa en 90 a 120 días, tiene una alta resistencia tensil in vitro, la pérdida de resistencia tensil in vivo es alrededor del 50% alrededor de las 6 semanas, variando según el fabricante. Son multifilamentos revestidos, tienen lo que se llama un efecto sierra, que al pasar por los tejidos es como un serrucho, y cuando ustedes hacen cirugía abierta y ocupan muchos de estos materiales, pueden producir algunas lesiones a través del guante en la piel del cirujano. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado en su manipulación. Tienen baja incidencia de granulomas. Esta es una microfotografía de nuestros grupos de experimentación. Aquí vemos como en la parte inferior de la microfotografía se ve el material de sutura. Les voy a pedir que se fijen en este color. La coloración es un color celeste y en el borde se ve una delgada respuesta inflamatoria.
Es un calibre 2.0 en el mismo modelo de aponeurosis de rata al segundo día después del implante. Ya a los 60 días vemos como el material de sutura ha cambiado su coloración, está rodeado por una delgada capa de tejido de granulación, y si observamos con detalle, algunas de las microfibrillas están abrazadas por macrófagos multigigantes que pueden corresponder a los fenómenos de fagocitosis y del segundo mecanismo de absorción que describimos en su minuto. Aquí, alrededor de los 90 días de implantada la sutura, es el mismo modelo experimental en aponeurosis de rata, observamos la presencia de estos macrófagos gigantes multinucleados con microcristales en su interior y algunos de estos microcristales en el interior de capilares. Hicimos un segundo diseño, demostramos que estos podían microcristales encontrarse en hígado y en riñón en animales de experimentación en los cuales se había colocado el material de sutura en la aponeurosis. Por lo tanto, esto estaba a distancia. Y esto está en concordancia con lo descrito por Echeverría en la década del 60, cuando se introdujo este material de sutura, que en los pacientes en los cuales se utilizaban grandes cantidades de este material de sutura podían tener un leve aumento de transaminasas en forma transitoria. Publicamos esto y advertimos sobre los riesgos de un eventual uso en pacientes con insuficiencia hepática, pero afortunadamente esto no ha tenido una traducción clínica. Siguiente pregunta. Última pregunta, pregunta número 11. ¿Cuál de los siguientes materiales de sutura es el más utilizado para la confección de mallas para la reparación herniaria? A, catgut, B, seda, C, acero o D, polipropileno. Tienen 10 segundos para contestar. ¿Tiempo? Las hernias incisionales han puesto a prueba el ingenio de los cirujanos y se han utilizado muchos materiales de sutura y muchos materiales encontrados en la naturaleza para su reparación. Pero hoy en día se implantan más de 10 millones de prótesis para la reparación herniaria en el mundo. Probablemente sean unos 20 millones la estimación en el 2019. Y la base de la mayor parte de esto es el polipropileno. El catgut no tiene ninguna justificación porque es un material que se absorbe y en 2 o 3 semanas no tiene resistencia tensil. La seda puede producir granulomas a largo plazo, no se usa. Y el acero se utilizó en la década del 50 y del 60. Se utilizó acero, se utilizó tantalio, pero todos los materiales metálicos tienen a largo plazo el problema de que pueden fragmentarse y pueden extruirse. Incluso a comienzos del 1900, la escuela alemana hizo mallas en base a filigranas de plata, pensando que la plata, por ser un material noble, inerte, no iba a tener problema, pero no dio resultado. Por lo tanto, el material más utilizado hoy en día es el polipropileno. Ya va quedando poco. Los materiales sintéticos no absorbibles los podemos agrupar en 3 familias: los poliésteres, el polipropileno y el polietileno nylon. Los poliésteres se tienden a reemplazar a la seda, son también multifilamentos, se disponen de algunos monofilamentos, pero son de poca difusión. Los polietilenos o nylon son muy utilizados en cirugía cosmética para calibres finos, la reparación o la sutura de piel. Y el polipropileno se utiliza ampliamente en la reparación herniaria y en la confección de mallas, como vimos recién. Esta es una foto histórica de los primeros casos que empezamos a reparar con mallas de polipropileno. Esta corresponde a una malla de Marlex Mesh, en que se aplicaba sobre los tejidos y ayudaba a disminuir el riesgo de recidiva. Hoy día hay alrededor de 160 productos o más en el comercio de distintos tipos de malla, basados la mayoría en polipropileno, algunos de ellos en poliésteres, con distintas características y distintas propiedades. Los siguientes son las suturas barbadas de introducción reciente. Presentan autorretención
acortan los tiempos operatorios, facilitan las cirugías laparoscópicas, pueden ser uni o bidireccionales y han sido ampliamente usados en cierre cutáneos y fascias, en cirugía cosmética, traumatológica y anastomosis digestiva, especialmente en cirugía laparoscópica. Las suturas barbadas pueden ser de dos tipos en su estructura física. Pueden tener pequeñas hendiduras que se llaman con confección espiral o simétricas con estas como barbas que salen hacia los lados. Y eso es importante de considerar porque el mismo calibre en una o en otra pueden tener diferente resistencia tensil y eso es un concepto que debe manejar el especialista para la elección del material de sutura. Por último, las suturas mecánicas. Hay dispositivos para suturas lineales, stapler circulares, material laparoscópico y también robótico. Esto ha permitido ampliar los campos y el desarrollo de la cirugía laparoscópica y robótica, permitiendo hacer complejas intervenciones quirúrgicas que ayudan a mejorar los resultados de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su extraordinaria clase. La verdad es que los fundamentos, tanto de la cicatrización, de los materiales de sutura, etcétera, es un contenido que no es sencillo de aprender, pero que es fundamental para sentar los cimientos de la práctica clínica y quirúrgica principalmente. Por lo tanto, estamos muy agradecidos de que un expositor de nivel mundial, pionero en muchas de las investigaciones que se han realizado, haya podido compartir parte de su valioso conocimiento con este grupo. Así que a continuación quiero darle la palabra a los panelistas, el profesor Campos, García, Yarmuch, y tengo entendido que también el presidente de la sociedad actual, el doctor Barra, también está con nosotros, para que también puedan comentar su apreciación y comentarios de la clase. Gracias, Marcelo. Bueno, primero que nada quiero agradecer al doctor Rapo por su excelente presentación. Este tema es una de las bases de la cirugía moderna y bueno, como mostró en estos papiros y esta imagen de las hormigas que se ocupaban en tiempo antiguo, en realidad no tan moderna, sino que de siempre, es una de las bases de la cirugía. Así que realmente muchas gracias, doctor, por su presentación tan docente y tan explicativa. También quiero darle gracias al doctor Javier Toro, que es un alumno de cuarto de medicina, que fue quien realizó las preguntas. El doctor Toro además es el presidente de la Academia Científica Estudiante de Medicina de la Universidad de Chile, es un tremendo colaborador en todo lo que hacemos en la parte de docencia, incluso participa en un libro que estamos trabajando, y bueno, esperamos que sea un futuro cirujano de renombre a nivel nacional, al igual que muchos de los presentes acá. Bueno, otra vez ha sido una sesión de alto impacto, hemos tenido más de 1.900 asistentes, así que por lo menos en ese sentido estamos bien contentos con la asistencia y con la clase del día de hoy. Adelante, Marcelo. Gracias, profesor Campos. Nos había olvidado mencionar a Javier Toro. Gracias por acompañarnos, uno de nuestros colaboradores que en todas las sesiones van a estar ayudándonos con las preguntas. Hoy día estuvo Javier, él ha estado en otros cursos también, estudiante de cuarto de Medicina de la Universidad de Chile y nos acompaña en esta sesión, así que muchas gracias, Javier. De los profesores... Gracias, Javier. Profesor García, si quiere comentar la clase del doctor. Gracias, Marcelo. No, felicitar al doctor Yarmuch, o sea, al doctor Rapaport. No es fácil esta clase, no es fácil, es muchos conceptos y por lo tanto solamente me queda felicitarlo por la claridad en que expuso toda esta tremenda clase que es aplicable todos los días a la cirugía que practicamos. Así que mis sinceras felicitaciones, doctor Rapaport. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García. Doctor Barra. La verdad que puede ser incluso hasta insolente que yo felicite al doctor Rapaport, porque la verdad que todos conocemos la calidad docente que él tiene y que ha sido uno de los pioneros en el desarrollo de investigación de este nivel. La clase es una clase tremendamente ilustrativa, incluso creo que todos nos llevamos algo de esta clase para la casa. Yo quisiera hacerle una pregunta, doctor Rapaport, tomando en cuenta que aquí tenemos 1.800 personas, estudiantes de la salud, llevándolo a lo práctico esto.
si usted tuviese que realizar, por ejemplo, una sutura en un paciente de urgencia, en cara o en piel en general, ¿qué recomendaría usted en el tratamiento de esa herida y en el material de sutura a elegir? Los cirujanos plásticos saben mucho más que yo de esto, pero les podemos hacer algunas recomendaciones. La piel no es lo mismo en distintas localizaciones. La piel del dorso va a exigir un material de sutura 2.0, puede ser una seda, puede ser un poliéster, y debe dejarlo usted por lo menos 2 semanas antes de retirarlo. En la cara requiere un material fino 4.0, 5.0, y dependiendo del tamaño de la herida, puede ser una herida que tenga que cicatrizar en 2 planos con un material absorbible como Vicryl o ácido polglicólico o monocril o Biocin de calibres 4.0 en el plano subdérmico, y en el plano dérmico puede utilizar una seda o un nylon calibre 4.0, 5.0, y esos a veces se pueden retirar a las 48 horas para disminuir el riesgo de una cicatriz molesta. También se pueden utilizar suturas intradérmicas con calibres 4.0 de material absorbible, cosa de no tener que sacar los puntos, especialmente importantes en niños, en los cuales el retiro de los puntos puede ser un trauma. En otras localizaciones, en pared torácica o en pared abdominal, en general los puntos se van a retirar entre 7 a 14 días, dependiendo del tipo de cicatriz, o el tipo de incisión, o el tipo de cirugía que se haya hecho. Y ahí usted puede utilizar un material de sutura calibre 3.0 o 4.0 no absorbible, o puede utilizar también un 3.0 o 4.0 absorbible con una técnica de sutura intradérmica y no tener que retirar el material. Puede utilizar seda, puede utilizar Lexon o Vicryl, puede utilizar Biocin o monocril, siendo absorbibles o no absorbibles. Todos con un montaje traumático y una aguja adecuada. Muchas gracias, doctor Barra, por su comentario. Quería darle la palabra también al doctor Yarmuch, por favor. Gracias, Jaime, por la excelente clase. Yo hoy día he recordado cosas que tenía olvidadas y he aprendido otras, algunas bastante nuevas, digamos. Así que felicitaciones por esto que ya nos tenía acostumbrados, que son excelentes exposiciones. Yo creo que tan importante como los materiales de sutura son las distintas técnicas de sutura, las que son diferentes para cada tejido del cuerpo humano. Entiendo o creo que debería haber otra clase al respecto. Técnicas de sutura, aparte de materiales de sutura. Gracias. Muchas gracias, doctor Yarmuch, por su intervención. Vamos a compartir algunas preguntas, profesor Rapoport, del auditorio. Tomás Molina pregunta, ¿cómo afecta el estado hiperglucémico a la cicatrización? En la hiperglicemia en un diabético no controlado se producen una serie de alteraciones. En la formación del colágeno, la hiperglicemia en la etapa de glucuronización a nivel de retículo endoplasmático va a producir un colágeno alterado. Por otro lado, la hiperglicemia va a conducir a aumento de sorbitol tisular, que es una de las principales causas de daño tisular a nivel renal y a nivel de otros parénquimas. Asimismo, el paciente con hiperglicemia va a disminuir sus mecanismos de defensa frente a la infección, y las infecciones de sitio operatorio son más frecuentes en el diabético que en el no diabético. Por último, un diabético mal compensado, mal tratado, puede tener alteraciones en la microcirculación, y eso va a significar un déficit en la irrigación y en la perfusión tisular. Cada uno de estos factores per se o todos en conjunto van a explicar por qué el diabético cicatriza mal, aumenta su riesgo de infecciones y aumenta el riesgo de complicaciones postoperatorias. Muchas gracias, profesor. Gonzalo Andés pregunta, considerando la función de las plaquetas en el proceso inflamatorio, ¿el uso eventual de plaquetas como transfusión podría mejorar eventualmente la cicatrización?
Hay una serie de estudios buscando lo que se llama la cicatrización supernormal. Hay una serie de sustancias, de mecanismos mediadores celulares que se han utilizado, pero finalmente al revisar la literatura y la evidencia dura, el único fenómeno en el cual uno encuentra aceleración de los fenómenos de cicatrización es cuando usted reopera a un paciente, abre una herida y la vuelve a suturar. Si no hay contaminación y si no hay infección, es la única condición en la cual los fenómenos de cicatrización se producen en forma más rápida. Es decir, si usted reopera a un enfermo al tercer o cuarto día, gran parte de los fenómenos de la etapa inflamatoria se van a ver acortados y se va a ver acelerados los procesos que siguen. Pero se han buscado una serie de sustancias, algunas de alto costo, que han buscado mejorar la cicatrización. Hay algunas condiciones clínicas en las cuales la cámara hiperbárica puede ayudar a mejorar la cicatrización, pero no en condiciones fisiológicas, sino en condiciones patológicas, como la herida infectada de un diabético, en el cual esta condición de presión aumentada de oxígeno puede traducirse en un mayor nivel de oxigenación tisular. Pero en realidad la supercicatrización es algo que se persigue, pero es un ideal que no se ha alcanzado. Perfecto, profesor. Muchas gracias por su respuesta. La última pregunta. Constanza Lemus pide si es que puede referirse al uso de Histocril. Los adhesivos tisulares del cual el histoacril, que es un nombre comercial, obedece a la familia de los cianoacrilatos, es una forma de afrontar los bordes de una herida y se usa mucho en los servicios de urgencia frente a heridas poco profundas, de pequeño tamaño, especialmente en los niños, para evitar la anestesia y el uso de materiales de sutura y tener que retirar los puntos. Tiene sus indicaciones y tiene su técnica de aplicación que debe conocerse. La herida tiene que estar seca, tiene que estar limpia, tiene que mantenerse afrontado e inmovilizado los bordes por el periodo de aplicación y el periodo de fragüe de este material, que si bien es bastante rápido, 1 minuto o 2 minutos pueden parecer eternos cuando usted está enfrentado en urgencia a la solución de un trauma. Perfecto, profesor. Le agradecemos su brillante exposición. Queremos preguntarle si quiere dar algunas palabras finales de cierre para esta sesión y después le damos la palabra al doctor Campos para la próxima sesión. Por favor, profesor Rappaport. Quiero agradecer todos los elogiosos comentarios, algunos inmerecidos. Hemos querido transmitir nuestra experiencia. Trabajamos alrededor de 10 años en ramos básicos en cicatrización y materiales de sutura. Y ahí adquirimos parte de esta experiencia. Espero que esta charla los haya motivado a estudiar los fenómenos de cicatrización, a entender las implicancias que va a tener para el futuro de la medicina, el mejor entendimiento de lo que en este momento se está viendo en los laboratorios de experimentación o laboratorios de las distintas facultades de medicina, y cómo ello puede impactar en el futuro de las nuevas terapias que van a aparecer. Por ejemplo, cosas así anecdóticas. En cirugía de hernias, desde hace más de 10 años, el doctor Jan Kukleta en Suiza está trabajando en cirugía genética para hacer recambio de los genes que producen colágeno defectuoso y el tratamiento de los defectos herniarios, tratarlos como se trata un muro en un monumento histórico que no se puede botar, rellenándolos con resinas epóxicas. Y esto que parece de ciencia ficción es probablemente el futuro de la cirugía de las hernias de aquí a 10 o 20 años. Y así en numerosos otros aspectos se van apareciendo nuevas tecnologías y nuevas terapias que van a conducir a mejores resultados y a cambios que pueden que pueden cambiar los paradigmas de lo que es el tratamiento actual de la cirugía. Muchas gracias, profesor, por sus comentarios y también por todo lo que nos han ilustrado. Profesor Campos, palabras de cierre.
Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Marcelo por por ser un excelente anfitrión, por todo el orden que has tenido y como siempre, aportando tanto, igual a Javier, al profesor Rapo, para todos nuestros panelistas. Bueno, la próxima clase es el martes 20 a las 6:30 y la va a ser una tremenda cirujana que tenemos en el departamento de la ciudad de cirujanos, que es la doctora Ana Milena del Valle, que es una cirujana formada en la Universidad de Chile, que además tiene uno de los pocos cirujanos especializados en trauma. Ella estuvo en Colombia preparándose para eso, y va a ser la clase de manejo general del trauma. Por lo tanto, la próxima semana va a ser una tremenda clase, como les digo, muy interesante, muy entretenida. Ella además es muy buena docente, gran amiga mía, la estimo mucho, y por su capacidad docente además, y lo tremenda cirujana que es. Así que la próxima semana vamos a gozar con esa presentación. Preparen no sé en qué capítulo está, Marcelo, manejo del trauma. Capítulo 6 del libro. ¿Qué número? Capítulo 6 del libro, Capítulo 6 del libro. Perfecto, los invitamos entonces y bueno, nos encontramos el próximo martes a las 6:30. Muchas gracias, Marcelo. Estamos en contacto. Muchas gracias, profesor. Algunos anuncios finales. Nos han preguntado bastante respecto a la asistencia a este curso. Recuerden que este curso está tomando asistencia y la forma en que esto se pondera es comparando los datos de inscripción con la inscripción en Zoom. Les pedimos nuevamente que revisen el programa, que vean que todo está respondido paso a paso y que cualquier duda estaremos encantados de ayudarle, pero lamentablemente muchas de las preguntas ya están ahí con su respuesta. Este curso tiene un 80% de asistencia, por lo tanto se permiten 2 inasistencias y las clases se van a subir, pero un mes antes de la prueba final. Por lo tanto, en un principio no van a tener disponibles las clases, pero sí un mes después como medida de poder motivar la asistencia y recompensar a nuestros notables expositores. También queremos hacerle un llamado muy especial. Este es un curso totalmente gratuito y voluntario, patrocinado por la Sociedad de Cirujanos y también por cada uno de los voluntarios que participan en este curso. Tanto el libro de cirugía está a libre disposición para ustedes, como las clases también que buscan generar alguna semilla en ustedes, tanto de gusto por la cirugía como de aprendizaje. Por lo tanto, pedimos encarecidamente el respeto de la propiedad privada de este material y recordar que cualquier reproducción parcial o total no está autorizada si no tiene el beneplácito por escrito de los directores de este curso. Se los pedimos como respeto de forma de mantener la integridad del material y también en un respeto a la voluntariedad de los docentes que han compartido su información. No hay ningún problema con compartirlo, siempre y cuando respetemos las reglas para compartir el material. Dicho esto, le agradecemos su presencia el día de hoy. Cualquier duda, ya saben que pueden canalizarla por nuestros canales formales. La próxima clase, como dijo el profesor, corresponde a un elemento fundamental, no solamente el médico y médica, sino también de los profesionales y técnicos de la salud, que corresponde al manejo general del trauma, que le va a dar una eminente profesional, la doctora Ana Milena del Valle. Es el capítulo 6 del libro de cirugía que está a disposición de ustedes en forma totalmente gratuita, así que lo esperamos cordialmente para la siguiente sesión, el próximo martes a las 6:30, como siempre. Muchas gracias al profesor Rapaport, a todos nuestros colaboradores, eminentes panelistas. Muchas gracias, que tengan una buena semana. Buenas noches, gracias Marcelo. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Buenas Adiós. noches. Chao. Chao.